deixaros no meu peito, porque o brillo dos ollos prendeu-me no sentimento, prendeu-me no sentimento, e quería sufocado, porque un corazón que arde ten os días sinalados. Señor doctor, míreme vostede este corazón. Señor doctor, tente arranxarmo, por favor. Tiven moedas de prata, cos 5 fíos de ouro, pero a nosa saúde é noso maior tesouro. Señor doctor, míreme vostede este corazón. Señor doctor, tente arranxarmo, por favor. Señor doctor, míreme vostede este corazón. Señor doctor, tente arranxarmo, por favor. Señor doctor, míreme vostede este corazón. Señor doctor, tente arranxarmo, s'il vous plaît. Doctor, saúde. ¡Saúde! Muy bien. Nuestro sistema sanitario público en estos momentos se encuentra realmente afectado por un problema de privatización. Nuestro sistema sanitario público, que ha sido uno de los más buenos del mundo en cuanto a eficiencia, en cuanto a calidad, en cuanto a accesibilidad de los ciudadanos a los cuidados, en estos momentos se encuentra sometido a un proceso de desmantelamiento que, si no lo remediamos la ciudadanía, en muy breve puede colapsar. Nuestro sistema sanitario público no es caro, es el más barato probablemente de todos los países de la Unión Europea desarrollada. Nuestro gasto por habitante y nuestro Producto Interior Bruto dedicado a sanidad está a la cola de los países de la Unión Europea, y a pesar de eso es considerado como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, o era, al menos hasta hace poco, uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué se pretende desmantelar un sistema que ha demostrado una calidad excepcional y al mismo tiempo unos costes muy bajos? Precisamente por eso, porque hay sectores económicos, financieros, existen fondos de inversión internacional que han visto en la sanidad una fuente económica de riqueza muy importante. Ahora que la burbuja inmobiliaria ha hecho que muchas empresas hayan dejado de ganar los miles y miles de millones de euros que estaban haciéndolo, han visto en la sanidad una fuente importantísima de negocio. En este país, en Galicia, destinamos alrededor del 30 o 35% de nuestro gasto público a sanidad. Esos son miles de millones, 3.000 y pico millones de euros al año dedicados a sanidad, y ahí hay una fuente económica importantísima para hacer negocio. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Pues están intentando que nuestro sistema sanitario fracase. Están recortando el gasto sanitario. Se ha producido un recorte brutal de más de 800 millones de euros. Muy buena, ¿se me oye? La primera vez que hablo en público y no sé. Bueno, buenas tardes a todos. Ya sabéis, me llamo Amelia Ben y tengo cáncer. ¿Lo habéis oído bien? Tengo cáncer. Y por supuesto, ello me ha llevado a convertirme en una enferma crónica. Lo que os quería decir es que yo no tengo miedo ya a la enfermedad. Hace 4 años que convivo con ella. Bueno, un poquitín. Lo que realmente quería deciros es que a lo que le tengo miedo es a este gobierno corrupto. Le tengo miedo a este gobierno que menosprecia la vida de un crónico
o de cualquier enfermo. Miedo a este gobierno que quiere implantar el copago en las farmacias de los hospitales a muchos enfermos crónicos. A este gobierno que no autoriza medicamentos nuevos que ya se están utilizando en muchos países europeos. Y yo me pregunto, ¿por qué, señora Mato? Para los avances no somos europeos. Tengo miedo por nuestros mayores enfermos. Toda una vida de trabajo y esfuerzo para que ahora se sientan abandonados. Miedo por los que deben elegir entre comer o medicarse. Sí, eso es lo más temible. Y está pasando. Todos conocéis algún caso o habéis leído sobre el tema. Comer o medicarse. ¿Qué clase de gobierno puede consentir semejante tropelía? Miedo a un gobierno que ignora la Constitución y la protección de la salud de sus ciudadanos, que ha olvidado el artículo 43 de la Constitución que dice en el apartado 1: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Estamos aquí por eso, porque sendo feministas somos defensoras do público. A propia lei actual tampouco é que nos convenza 100%, xa que moitos dos abortos que actualmente se realizan son derivados á rede privada de clínicas financiadas por nós, unha nova mostra de repago sanitario. E queríamos sobre todo convidarvos, porque hoxe íbamos a estar aí no Obelisco, porque cada un destes venres estamos en alerta feminista, que lle chamamos nós, e queríamos que estedes atentas e atentos ao que significa esta alerta feminista, para que saíades á rúa con nós en canto Gallardón leve esta lei ao Consello Ministerial para ser aprobada, que nos vai facer retroceder en dereitos a anos atrás. Este goberno do Reino de España quere aprobar unha lei que vai resistir o noso dereito a decidir sobre os nosos corpos. Estamos en alerta feminista porque con esta lei solo queren que as mulleres volvamos aos fogares, volvamos ás casas a ser nais e a ser cuidadoras. Estamos en alerta feminista porque queremos decidir que queremos facer cos nosos corpos. Estamos en alerta feminista porque queremos poder abortar na sanidade pública libremente. Estamos en alerta feminista porque só as mulleres ricas poderán abortar. Estamos en alerta feminista porque non queremos correr peligro coas nosas vidas por facer abortos clandestinos e non queremos ter consecuencias físicas, padecer determinadas enfermedades por someternos a abortos en circunstancias bastante peligrosas para as nosas vidas. Las últimas cifras daban un recorte de más de 1000 médicos y profesionales sanitarios que se han reducido en nuestra comunidad autónoma. En todo el Estado estábamos a la cabeza en número de médicos y enfermeras y trabajadores del sistema de toda Europa, y ahora hemos bajado a la cola. Están aprovechando para despedir a los profesionales que estaban en régimen de interinidad, y están jubilando obligatoriamente a los médicos y a las enfermeras a los 65 años, cuando curiosamente quieren jubilar a la gente a los 67. No se entiende por qué esas prisas en jubilar a los médicos, y es simplemente porque los médicos que se jubilan no son repuestos, por tanto se pierden la plaza. Los médicos jóvenes no tienen acceso a las plazas porque desaparecen, y los médicos por experiencia y las enfermeras son eliminados. Además de eso, se ha parado el sistema. Por las tardes trabajaban los hospitales, se hacían operaciones quirúrgicas, se hacían análisis, se hacían consultas. Bueno, pues esa actividad de los hospitales públicos por la tarde se ha paralizado. Y eso significa que mientras tenemos unas listas de espera brutales que han subido más del doble en cuanto a tiempo de espera respecto a las cifras del año 2010, sin embargo, a pesar de ese repunte de las listas de espera tan grande, tenemos nuestros hospitales paralizados la mitad del día. El derecho a la salud en nuestro país se ha visto vulnerado a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que, como todos sabéis, ha supuesto un cambio en el sistema sanitario de España, ¿no? Antes teníamos un sistema de salud universal que podía tener sus fallos y se podría mejorar, pero desde luego era bastante más universal que el que tenemos ahora, que es un sistema de aseguramiento y de copagos.
Llevamos 2 años ya con este Real Decreto y en todas las sedes de médicos del mundo de España se han ido recogiendo las vulneraciones en salud. Estas vulneraciones en el derecho de salud de las personas se han plasmado en un informe en el que se explica cómo cada comunidad ha aplicado el Real Decreto de distinta forma y las consecuencias que está teniendo en la sociedad, ¿no? La primera consecuencia es que hay más de 800.000 personas que no tienen derecho a la salud ahora mismo. Se ha quitado la salud a todos los inmigrantes en situación irregular, que se estima que son más de 800.000 personas. Muchos de ellos nunca estuvieron en situación regular, pero muchos otros sí que tuvieron una situación regular y por causa de la crisis perdieron su trabajo y con ese trabajo no solo han perdido el medio de sustento, sino también el derecho a estar enfermos y a que se les atienda, ¿no? Nosotros hemos recogido más de 1000 vulneraciones en toda España, la mayoría son personas en situación irregular, pero también hay muchos que son de la Unión Europea o incluso muchos nacionales a los que no se les explica bien pues cómo tienen que hacer para renovar la tarjeta. No creo que ninguno de nosotros estemos libres de que en algún momento nos pase esto. Puede que a lo mejor veamos muy lejos, ¿no? que ahora mismo les pasa a los inmigrantes irregulares, pero creo que cuando alguien en una sociedad pierde un derecho, eso le puede llegar a pasar a cualquiera y tenemos que protegerle. Quería hacer especial hincapié en los sectores que creo que merecen más protección por parte de nosotros. En el Real Decreto se supone que deben ser atendidos los menores, las embarazadas y los que acuden por urgencias. Esto hace que muchos pacientes no puedan acceder a la atención primaria y tengan que acudir por la vía de urgencias. Esta vía, además de que es más costosa para la sociedad, es una vía que es muy ineficiente médicamente hablando, ¿no? No hay un médico que pueda seguir la patología, no se hace medicina preventiva, no se hace un diagnóstico precoz. Y además, nosotros encontramos muchos casos de inmigrantes que acuden por urgencias y que les dan una factura, o que luego les llega a su casa la factura y que tienen 10 días para reclamar, y si no la reclaman pues tienen que pagar. También las embarazadas y menores, a pesar de que deberían ser atendidas según el Real Decreto, pues en toda España nos encontramos casos de embarazadas y de menores que o no son atendidas, o se les cobra, o no se les informa adecuadamente. Hay más grupos vulnerables que también están sufriendo este Real Decreto, son el caso de los enfermos crónicos que no tienen asistencia sanitaria, inmigrantes que tienen una enfermedad crónica y que no pueden acudir al médico por sus medicamentos. Los enfermos mentales, que ni siquiera pueden a lo mejor tramitar los papeles, además tienen un alto riesgo de suicidio los enfermos mentales y un gran peligro para su vida, pero también para los demás, ¿no? En el caso de psicosis que no son tratadas. El caso también de enfermedades infecciosas que pueden constituir un gran problema de salud pública y que pueden infectar al resto de la población. El caso de mujeres o de personas que están sufriendo violencia de género, que antes tenían el centro de salud, donde es un lugar muy idóneo para averiguar este tipo de violencias y para localizarlas, ya no lo tienen. El caso de mujeres también que necesitan métodos de planificación familiar, que necesitan anticonceptivos y no los están obteniendo porque no tienen asistencia sanitaria. Y va a haber un gran número de embarazos no deseados y ahora ni siquiera van a poder elegir además lo que quieren hacer con ese embarazo. El caso es que, bueno, creo que cada vez son más grupos los que se ven afectados y cada vez creo que debemos protegernos más entre nosotros, ¿no? Se queremos, por tanto, defender e conservar no futuro próximo a sanidade pública, que por iso é polo que estamos aquí, debemos reclamar a ilegitimidade da débeda e rexeitar o seu pagamento. Para iso é para o que falamos dunha auditoría cidadá da débeda, que non é senón unha análise de todas as contas. Contas que, por suposto, temos dereito a coñecer e que permitan determinar como se chegou a esa débeda e, polo tanto, poder declarala ilexítima. E, ademais, por suposto, identificar os culpables para que asuman as súas responsabilidades. Pero isto da auditoría non é algo puramente técnico, senón que a entendemos como unha ferramenta de empoderamento e de leito da sociedade, de recuperación da soberanía do pobo, e que a partir da súa autoorganización necesita apoiarse na movilización e na unidade das loitas. Por iso, insistimos en que a auditoría ten que ser cidadá. Só coa presión popular poderá rexeitarse a débeda ilexítima. Queda un último aspecto fundamental a destacar: a prioridade constitucional do pago da débeda. No ano 2011, o PP e o PSOE, accedendo aos desexos da Troika e da Unión Europea,
reformou a Constitución para incluir expresamente que o pago da débeda teña prioridade absoluta sobre calquera outro gasto. E as consecuencias diso son evidentes. Cada ano, todas as partidas orzamentarias son recortadas máis e máis, mentres a partida destinada a pagar os xuros da débeda vaise aumentando. De feito, no Estado español, a partida para o pago da débeda neste ano 2014 é xa a segunda máis alta. E aínda así, a débeda, como dicimos, non fai senón medrar. A Constitución española, por tanto, prioriza os beneficios dos bancos antes que os dereitos fundamentais das persoas. A Constitución actual, por tanto, non permite garantir a conservación dos servizos públicos, nin os dereitos das persoas á sanidade, á educación, a un traballo, á vivenda, senón que está ao servizo do poder financeiro, permitindo que podan facerse co seu control e aumentando todavía máis os seus beneficios e por elo as desigualdades. É por iso que é necesario loitar para abrir un proceso constituinte que rompa con isto e que posibilite o non pago da débeda e o control social a través dunha auditoría cidadá. Só a unión do pobo e de todas as loitas permitirá levar isto ata o final. Quedémonos, por tanto, con estas ideas fundamentais, que temos que exixir e loitar por unha auditoría cidadá da débeda, que temos dereito a rexeitar as débedas que son ilexítimas e que así o faremos, e que para iso temos que ir cara á unidade das loitas. E terminar co propio lema da Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda. Non debemos, non pagamos. Gracias. Va a ser construido, se le ha cedido a empresas privadas, a Bankia, a Caja de Ahorros del Mediterráneo, a Concesia, a las empresas estas constructora y calzada que estaban presididas por el señor Conselleiro, que ahora va a ser el nuevo alcalde de Santiago, y esta gente pues se ha apoderado de este hospital, y en vez de costar 400 millones va a costar 1.800 millones. Pero además, para abaratarle los costes, este nuevo hospital, que estaba previsto que tendría 1.400 camas, se va a reducir a un hospital entre 600 y 900 camas. Se han eliminado el módulo de docencia, de investigación, se han suprimido los servicios de referencia. En definitiva, un hospital que cuesta tantísimo dinero va a ser un hospital muy pequeño, muy reducido, simplemente para que los servicios privados que se van a hacer cargo de él no puedan, en fin, no gasten y puedan tener la maximización de sus beneficios, ¿no? Además de eso, se ha privatizado la parte más importante del Sergas, como es la informática en la historia clínica. Toda la información de ustedes y mía, toda la información generada por el sistema sobre de qué nos enfermamos, qué problemas tenemos, ha quedado en manos privadas, en manos de Indra, que es una empresa multinacional que va a comercializar y va a comerciar con la información que dispone de todos nosotros. Pero además también se ha privatizado el call center, la central de llamadas, se han privatizado los servicios de ambulancia, se han privatizado los servicios de mantenimiento, toda la tecnología nueva que se incorpore al Sergas, los servicios de evaluación, pero además de eso, todas las innovaciones, toda la investigación, toda la docencia también se ha trasladado a manos privadas. En estos momentos, si contabilizamos en los recursos que se están destinando a pagar a las empresas privadas que están haciéndose cargo de los servicios que antes realizaba el Sergas, y si contabilizamos el gasto farmacéutico, que es el más alto de la Unión Europea, nos gastamos la tercera parte de nuestro presupuesto en medicamentos para hacer ricos a los laboratorios farmacéuticos, cuando en Europa se gasta la mitad, justo la mitad de lo que estamos nosotros gastando. Bueno, pues todo esto, si lo sumamos, nos deja que únicamente el sistema sanitario, el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, va a estar en torno al 6% del presupuesto. Como pueden comprender, es absolutamente imposible de mantener las actuales prestaciones con ese 6 o 7% que es lo que va a quedar para funcionamiento de los servicios sanitarios. Bueno,
Además, ahora entra en vigor una nueva medida que pretende privatizar la gestión de los hospitales. Introducen una cosa que se llama la gestión clínica. Esa gestión clínica supone que los servicios de medicina interna, los servicios de laboratorio, los servicios de radiología, los servicios de endocrinología, van a ser empresas, se van a transformar en empresas con presupuesto propio. Van a transformarse en empresas que van a poder comprar y vender sus servicios al resto del hospital. Esto supone que nuestros centros sanitarios se van a transformar en reinos de taifas. En vez de potenciar la coordinación entre los servicios se van a transformar en empresas que, además de eso, el objetivo fundamental va a ser el ahorro. El ahorro, porque los incentivos, el pago que van a tener los médicos van a ser en función de los ahorros que realicen recortando la actividad, los medicamentos que dan a los pacientes. Esto supone hacer cómplices a los médicos y a las enfermeras de las políticas de recorte, de las políticas de ahorro que está poniendo en marcha nuestro gobierno. Bueno, a nivel general de todo el Estado, esta es la dinámica global. Ahora, por ejemplo, se ha privatizado los servicios de laboratorio. El nuevo Hospital de Vigo ya no va a tener laboratorio. El Laboratorio Central de Galicia se ha dado a un laboratorio que se llama Unilab. Es un laboratorio que está en manos de una sociedad de capital riesgo que se llama CVC y que está en un fondo, está en los paraísos fiscales, ¿no? Este laboratorio va a ser el que realice la mayor parte de las pruebas de análisis avanzados de todos los hospitales de Galicia, y probablemente el hospital de ustedes, igual que el de Ferrol, el de Coruña, el de Pontevedra, se van a cerrar los laboratorios actuales y se van a quedar en microlaboratorios para trabajar únicamente con el sistema de urgencias. Posteriormente le va a tocar a la radiología. Ya se está planteando crear lo mismo que han hecho en Madrid, un servicio de radiología privado, en manos privadas, que va a ser el que va a dar la información a todos los hospitales de la red pública, cerrando los servicios de radiología de los hospitales que en estos momentos están funcionando. ¿Y esto va a suponer ahorro? No. Esto multiplica por 7 el coste real de los servicios. Como antes les decía con respecto al Hospital de Vigo, que va a salir 7 veces más caro, pues también los servicios, estos que están siendo puestos en manos privadas, nos va a costar muchísimo más. ¿El resultado cuál va a ser? Pues como resulta que nuestro problema no es que gastemos mucho, el problema es que ingresamos poco, el problema es que en este país las grandes empresas, la gente con más dinero, la gente con más capital, no paga apenas impuestos. Ya sabemos todos que estas empresas que permiten meter dinero, que ha salido un escándalo ahora que afectaba a los que trabajan, a los que están en el Parlamento Europeo, que estaban sus fondos de pensiones a través de la SICAP, pagan un 1%, cuando el resto de las personas, probablemente todos los que estemos aquí, estamos pagando, el que tenga trabajo evidentemente, entre un 20 y un 30% de su salario, cuando las empresas de mayor ganancias y capital pues están pagando el 1%. La presión fiscal en España es un 10%, 10 puntos menos, no, 10% no, 10 puntos menos de presión con respecto al Producto Interior Bruto que los países de la Unión Europea. Pero es que ahora con la reforma fiscal y con la amnistía fiscal, pues prácticamente no va a entrar ningún dinero al sistema. ¿Y eso qué supone? Pues que lo vamos a tener que pagar a través de los copagos. Ya estamos empezando a pagar en las personas pensionistas, se les ha subido el coste de los medicamentos a los del régimen general, y ya nos han anunciado que van a empezar a pagarse servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las ambulancias, como las prótesis, etcétera, etcétera. Incluso el señor Núñez Feijóo anunció hace apenas unos meses
que bueno, pues habrá que pagar la comida que nos den en los hospitales, habrá que pagar la limpieza, habrá que pagar, en fin, todo aquello que por lo visto, como lo pagamos en nuestros domicilios, pues cuando acudamos a un hospital tendremos también que pagarlo, lo cual va a suponer que se va a generalizar eso que ya está ocurriendo. En estos momentos, un 17% de las personas pensionistas ya no retiran medicamentos que les han prescrito sus médicos porque no tienen dinero para poder afrontarlo. En definitiva, menores ingresos al sistema a través de los impuestos, que le daba un carácter redistributivo a la sanidad, mayores gastos porque se lo vamos a vender, se lo estamos vendiendo a las empresas privadas que tienen un coste muy superior al de los servicios públicos y por tanto una insostenibilidad del sistema sanitario. Bueno, yo quiero terminar diciendo que la principal amenaza que tenemos en estos momentos es que el Partido Popular sabe que va a perder las elecciones. Ha perdido 2 millones, casi 3 millones de votos. Sabe que va a perder. Pero el problema es que aunque pierda, que va a perder, el problema es que está aplicando una estrategia de tierra quemada. Es decir, va a acelerar y está acelerando el deterioro y la privatización de todo el sistema. Ya le da lo mismo que nos enfademos, ya le da lo mismo que nos cabreemos cuando vemos cómo se nos destruye lo que es un derecho que tenemos adquirido y que pagamos con nuestros impuestos. Eso tiene que hacer reflexionar a los ciudadanos, a las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos, a la ciudadanía, a las federaciones vecinales, para que es necesario articular una estrategia de unidad. Tenemos que ser capaces de que si en algún momento se llega al poder, las organizaciones que están opuestas a estas estrategias tengan el suficiente apoyo para poder soportar lo que va a tener que soportarse, que es recuperar todo lo que esta gente ha destruido y ha privatizado. Y hay que recordar una cosa, en la Unión Europea se está negociando con los Estados Unidos un tratado de libre comercio que quiere amarrar esta política de privatizaciones. Si este tratado se aprueba, y parece que puede ser factible que se apruebe porque se está haciendo de espaldas a la ciudadanía, va a ser muy complicado recuperar lo que se ha privatizado, porque los costes que supondría para el gobierno que los quisiera realizar pueden ser muy imposibles casi de pagar. Hay que parar antes de que esto sea posible y desde luego nos tenemos que oponer rotundamente a este tratado de libre comercio que lo único es que va a facilitar a las multinacionales norteamericanas el acceso a los servicios públicos y al presupuesto que eso supone. Nada más. Muchas gracias. En tiempos de crisis aumentan los problemas, aumenta el sufrimiento y la desesperanza y aumentan los trastornos. La Organización Mundial de la Salud ya propuso en 2010 algunas medidas preventivas para hacer frente a lo que se avecinaba y proteger la salud de la población, basadas sobre todo en el apoyo social. No solo no se han aplicado, sino que estamos sufriendo una política salvaje de recortes, cuando hace falta reforzar recursos ya de por sí escasos, particularmente en salud mental, que como solemos decir, siempre ha sido la hermana pobre de las especialidades sanitarias. Aumentan los trastornos mentales de todo tipo, los suicidios, los más débiles y desfavorecidos con los trastornos más graves sufren las peores repercusiones. El mayor problema no es la escasez de recursos, sino cómo se están administrando los disponibles. Las actuales políticas sanitarias y los nuevos modelos de gestión clínica imponen unos criterios de eficiencia que consideramos economicistas y propagandísticos, priorizando la productividad según intereses privados y de grupos políticos, gestores, directivos y en todo caso profesionales por encima de las necesidades de los usuarios, pacientes y familias. Interesan las estadísticas comparativas y los resultados económicos. Cuánto mejores somos los unos contra los otros. Algunos ejemplos. Incentivan las llamadas consultas de alta resolución. Esto significa que el profesional es mejor valorado y retribuido
si atiende un mayor número de primeras consultas, bajo la presión de reducir a cualquier coste la lista de espera, aunque ello suponga disminuir o distanciar en el tiempo el número de citas para las revisiones y el seguimiento de los casos, o derivarlos, más bien desviarlos, a otros circuitos o niveles asistenciales. Del mismo modo, se baja el índice de ocupación de camas hospitalarias, reteniendo casos con indicación de ingreso en el servicio de urgencias, o se baja el índice de estancia media hospitalaria, dando altas prematuras. De este modo se crea la falsa idea de que se está realizando una ágil intervención durante los ingresos, o que no son necesarias tantas camas, justificando el cierre de unidades o de plazas, o que se está realizando una buena intervención en el nivel preventivo, cuando en realidad el fenómeno de la puerta giratoria, es decir, ingresos y reingresos repetidos debidos a la no resolución eficaz de los casos, se sigue produciendo, ahora ya no solo en las plantas hospitalarias, sino en el servicio de urgencias. Y se está sobrecargando al personal de atención primaria, forzándole a la contención en este nivel de casos que requieren atención especializada. Los tiempos de las consultas son insuficientes para administrar psicoterapia, de tal modo que la mayoría de los trastornos mentales y conflictos vitales atendidos en las unidades de salud mental se manejan con psicofármacos que solo logran paliar y aliviar síntomas, pero no resolver los problemas, y tienen efectos secundarios que complican la evolución clínica. Esto beneficia a los intereses de la industria farmacéutica y de las empresas privadas candidatas a hacerse con la gestión de los servicios sanitarios, que a todas las luces parecen finalmente muy lucrativos y no tan deficitarios e insostenibles como se nos quiere hacer creer, y vulnera los derechos de los usuarios, que ven restringido el acceso a unas prestaciones que les corresponden en derecho, pues además de los recortes generales en personal, también hay una discriminación en la dotación de plazas y limitación de la derivación a profesionales especialistas, psicólogos clínicos, que pueden ofrecer una psicoterapia de calidad más resolutiva. No queremos crear alarma social ni mala imagen, bien al contrario, pensamos que todo ello es solo información que ustedes deben y merecen tener para exigir una sanidad de calidad. Muchas gracias por su atención y asistencia, por un servicio de urgencias que no solo sea mera fachada, sino que además cuente con el personal suficiente en todos los turnos, algo que la ciudad reclama y se merece. No al cierre de camas, no a los recortes, y sí a la sanidad de calidad universal y gratuita. Acuérdate, al votar, de poco personal. Asistimos estes días a unha reforma fiscal que favorece os máis ricos, unha rebaixa de impostos que vai a precarizar aínda máis a nosa sanidade e demais servizos públicos. Este é o único camiño. Falemos cos nosos veciños, coas nosas veciñas, amigos, amigas, familiares, informándolles do que está a acontecer ás nosas costas, para tecer unha rede informativa que abra os ollos de todas e de todos nos e a realidade, porque información é unha arma moi poderosa e nós seguiremos a informar e a concentrarnos ata que a nosa sanidade estea garantida e os especuladores e falsos empresarios quiten as mans do que é noso, o sistema público de saúde, fora suxas mans dos especuladores. Un paso concentrado en defensa por sanidade pública e seguimos, teimudos e teimudas, con alegría. Queremos saúde, queremos a Marquín Blanco,